En 1926, Chalo, cronista de la revista Los Sport, la más importante de la época de deporte y de fútbol, publicó acaso el primer libro que se conoce de literatura futbolera en Chile. Son sus publicaciones de el Sudamericano de 1920, que se había disputado en Viña del Mar, y lo hizo en 1926 a propósito del Sudamericano que se disputó en Santiago. Había mucha efervescencia, por cierto, y Chalo aprovechó de publicar este libro. Pasó el tiempo y evidentemente es mucha la literatura deportiva chilena que hay, seguramente más de lo que uno cree, menos de lo que se debería, con libros sobre el Mundial del 62, sobre el aporte de Edgardo Marín, de Eduardo Santa Cruz, muchos más. Pero en octubre del 2005 hay un punto de quiebre con este libro, Historia secreta del fútbol chileno, que es el primero que rompe los esquemas y es superventa. Termina teniendo 7 ediciones. Y para hablar de este libro y de este tema, por cierto, estamos con Chomsky, Luis Urrutia Onel. Gracias, Lucho. ¿Qué tal, Leo? Muy bien, muchas gracias. Por cierto, estamos acá en el Hotel Foresta, un lugar precioso. Tú lo conocías, ¿no? Un lugar histórico. Histórico. Aquí concentraron varios seleccionados chilenos. Como por ejemplo. La selección de Nocetti del 68. Correcto. Chita Cruz, Leonel. Sandro. Pedro Sí. Lemebel también, bueno, está junto con el Bardon Rodrigo. Ahí, sí, lo puedo cambiar al archivo, ¿eh? A mí no sé qué me gusta más, si el comedor del Hotel Foresta o abajo el Bardon Rodrigo, o los dos. Usted lo conoce bien. Los dos conozco desde muy el piso bien. hacia arriba. Los dos los conozco muy bien. Lucho, lo primero, ¿es tal de que esto rompió esquema? Sí, fue un boom en términos de tiraje, de ediciones, de ranking de libros. Y ese éxito se reflejó en que a partir de ese libro hay más de 200 libros sobre deporte en Chile. Ahora último, o sea, hay demasiado, Sí, quizás mucho. Ya no hay, se perdió el control de calidad. ¿Ustedes cuando lo publican, tenían noción de que iba a pasar eso? No tan exitoso, pero sí, habíamos tenido algunos proyectos fallidos antes, un libro sobre el Mundial del 62 con un inversionista estadounidense, pero el gringo quiso poner chip y qué sé yo, y no, hasta ahí no me llegamos. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se gesta este conocido Aguarelo de...? Lo conocí en La Tercera, hace 30 años. A él y al joven Danilo Díaz, dos promesas del periodismo, semejantes en los orates que son una. Y después hubo afinidad con Guarelo y salió fácil, ¿no? Tú tenías 53 años cuando se publica este libro. Cuéntame un poco esa historia, porque tenía un buen pasado en periodismo de prensa escrita, sobre todo en Triunfo, pero La Tercera y otro. Muy anónimo, y a partir del éxito del libro yo tuve que acostumbrarme a dar notas de prensa, asistir a ferias de libros, charlas en universidades, municipalidades, etcétera, etcétera. Y fue un cambio equivalente, yo creo, que a la gente que está en televisión. O sea, Mira. hay gente que se dedicó a su carrera décadas y no era conocido, y basta que esté en televisión y ya es reconocido. Y eso fue inmediato, se lanzó en octubre del 2005, éxito de venta, venía Navidad, o sea, ya... Sí. Y ahí empezaron las solicitudes de charlas, un ambiente que era nuevo para nosotros. Claro. Bueno, y de ahí, aquí hay otros libros, de ahí tienes un nivel de publicación alto. En 10 años, entre el 2005 y el 2015, terminas publicando 12 libros. Sí. ¿Cómo se gesta en lo temático? Aquí, evidentemente, lo que tú escribes es Mundial del 62, Colo-Colo 73, Vale Azul. Guarelo se centra más en el fútbol ochentero. ¿Fue eso natural, digamos, por la cuestión de edad, por la evidencia? Algo generacional, y el joven Guarelo eligió temas con mucho punch. Por ejemplo, los árbitros que se ganan la boya gol, claro, boya gol, los pasaportes adulterados. Claro. ¿Y los tuyos? Más de fondo y más generacional, el Mundial del 62, el Vale Azul y Colo-Colo 73.
Desde aquí se empieza a acuñar esto que colocó los 73 el equipo que realizó el golpe. Los tres temas tuyos terminan en el libro propio, individuales. Sí. Y eso es una hipótesis y cada vez he ido reuniendo más documentación al respecto. Y yo creo que cuando el Congreso libere todo su archivo respecto del golpe, se va a confirmar en mi hipótesis. Lucho, de alguna manera el Mundial del 62 marca a toda una generación. Tú tenías de años, nacido en Requinoa, pero vivía al tiro. No, es un error de internet. Yo pero en Rancagua. Pero así está en Rancagua. El certificado de... Me preparé para esto. El certificado de nacimiento dice Requinoa. Eso puede resumir muy fácil. Secretos de familia. Requinoa, señor, número inscrito 32. Ya, si revisa eso... Año 1954. 3 años después. No, 51 es el de No, sí, pero la inscripción. Sí, pero si usted revisa... Nos estamos apartando el tema. Si usted revisa mi certificado de nacimiento y el de mi hermano, que tenemos 1 año y medio de diferencia, son correlativos. Ya. No está abartando porque es precisión y seguramente la temática... Pero es personal. ¿No? Pero es Rancagua. Bueno, sexta región. Es una de las sedes del Mundial. Tú tenías 10 años. Vive de cerca el Mundial. No va al estadio. No vi ningún partido en el estadio porque los abonos eran carísimos para la época. Carísimos. Yo el fútbol lo vi por televisión en la Plaza de los Héroes. En un segundo piso instalaron un televisor geloso y ahí los veíamos y la gente asistía con el cojín que daban en el estadio, un cojín de arroz. Cuando se producía un gol de Chile, todo el mundo lo lanzaba hacia arriba, y un folclore igual que hiciéramos en la galería, y después cada uno recogía el cojín, cualquiera nomás. Sí, presencié entrenamientos y sí nos topamos una vez saliendo de clase con la delegación de Inglaterra, que estaba colocando una ofrenda floral a Bernardo Higgins en la Plaza de los Héroes. Y ahí yo vi a Bobby Charlton, Bobby Moore. Fue inevitable para cualquiera que estuviera viviendo el año 62, porque no solo fue un mundial de fútbol, fue algo que influyó en el país, en el desarrollo del país, en todo sentido. ¿Fue inevitable el influjo para todos los niños, sobre todo? Sí. Mira, primero, 2 años antes se produce el mayor terremoto y maremoto de la historia. Entonces hubo un momento donde el Estado no pudo comprometerse con un respaldo económico. Y por eso que las sedes terminaron siendo solo 4 y las que se podían autofinanciar. Correcto. Porque en principio había otras ciudades consideradas, Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción. Y quedó Arica, que se financió por la Junta de Adelanto Local, Viña del Mar por el apoyo del casino de Viña del Mar, Rancagua por el teniente, y en Santiago se agregó un bono de 10 escudos por cada entrada. Y tú viviéndolo en Rancagua, de ahí empiezas a viajar a Santiago, el fútbol ya te agarró, digamos. Mira, yo recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que vi fútbol en una cancha profesional. Estaba en un colectivo de San Riquelme, en un 4º piso, y daba hacia el estadio. Y vi 3/4 del estadio, me acuerdo los equipos, los jugadores, qué sé yo, y fue descubrir la magia, ¿no? ¿Qué partido fue ese? O'Higgins, Santiago Morning. Me llama la atención que aquí es donde tú profundizas toda la historia del Mundial del 62, que ahí tú cuentas que cuando viste después las películas de los partidos, 2008 me parece, 2009 por ahí, se te vino a la memoria ciertas jugadas que tú las recordabas de niño, con 10 años. Chile-Italia, Chile-Brasil. Algunos conocidos a mí me llaman Funes el Memorioso. Lo he escuchado por ahí. Entonces, los partidos del 62 que yo vi en televisión, después tuve la suerte de entrevistar a sus protagonistas, leía las revistas de la época, que eran Estadio y Voleibol, las deportivas, porque también había Bea, Ercilla, Zigzag. Que también publicaban cosas del Mundial. Del Mundial, claro. Y después tuve la suerte de entrevistar tantas veces a los mundialistas que algunos de ellos, como Raúl Sánchez, terminaron convencidos que teníamos la misma edad. Y no, pues yo tenía 10 años para el Mundial.
Después el joven Guarelo se consigue los partidos del Mundial en Inglaterra, pagó una fortuna por ella. Los volví a ver, tengo copias de ella, y después en pandemia la población que no lo había visto tuvo posibilidad de ver y comprobar muchas cosas, por ejemplo la calidad del equipo. Claro. Una vez dimos una función en la sede de Quilín, asistieron solamente jugadores mundialistas, dimos el partido Chile-Yugoslavia. Me acuerdo que Salah, por ejemplo, decía que eso había reafirmado toda su doctrina futbolística, porque era el sello de Riera es lo que, con mejor intérprete, y la diferencia de velocidad, de dinámica actual, pero es lo que pregona que estuvo de moda con Guardiola. Claro, el tema de la posesión, claro, de tener la pelota. Si la tiene uno, no la tiene el rival. Tú naciste el 17 de noviembre del 51, según el registro civil en Rancagua, pero bueno, en Rancagua, ese día en la noche, en el Estadio Nacional, Audax le gana 4-2 al Chaco, hace un gol Cuacuá Ormazábal. Simbólico, ¿no? Sí. Cuacuá es el mejor jugador chileno de todos los tiempos, indiscutible, o sea, ni siquiera da para polémica, Elías Figueroa, nadie puede competir con su registro. Pero de los que yo vi, el más talentoso es Cuacuá Ormazábal. Eres muy chico, pero te recuerdo algo en ese momento, digo, después lo conociste más de esta polémica de que por qué Cuacuá no llega al Mundial. Después tú lo investigaste, lo publicas, pero... Sí. Mira, a Cuacuá no le gustaban los periodistas. Igual que el Tata Riera, igual que Mario Moreno. Pero ellos eran barreros y tuve la suerte de que me agarraron buena. Entonces me contaron muchos detalles que no se supieron de la interna. Y para suerte del Tata Riera, él encuentra el reemplazante ideal en Jorge Toro, que en ese tiempo él no era conductor, él jugaba en el área, el 10 con el 9 jugaba en el área. Correcto. Formaban un tándem. Y Jorge Toro jugó muy bien, fue el mejor jugador de Chile en el Mundial, el único que figura en el equipo ideal de Pedro Escartín. Tengo una nota de Pelé donde Pelé afirma que Jorge Toro fue superior a Didi de Brasil y superior a Secularash de Yugoslavia. Y tanto que se va a Italia. Se va a Italia. Evidentemente en el Historia Secreta 1 hay buen material, hay buenas crónicas, pero en estos dos libros, el 2 y el 3 tú ya lo haces solo, ocurren dos cosas que pasa también un poco en el 1, pero creo que acá están más marcadas, que es el tema del ON. En Historia Secreta 2, con la crónica del Cóndor Roja, Luis Labarca, peluquero, todavía de hecho del grupo de amigos de Roberto Roja y otros, dice en ON, abiertamente, digo, para los que no entienden el ON, no me contaron qué, sino que lo dice con cuña, te lo dice a ti, que él le da la idea al Cóndor Roja de usar un bisturí en medio de una celebración de un asado. Y en Historias 3, tú hablas con Fernando Matei respecto al espionaje de Chile a Perú, en medio de la eliminatoria del 78. ¿Tiene un valor en particular eso para ti? El poder acceder a... Yo creo que el capítulo del Cóndor Roja da para un libro aparte. Y el espionaje a Perú del 77 también da para un libro aparte, y de hecho hay un abogado amigo que lo está reporteando. Ha tenido acceso hasta el comandante en jefe de la FACH, Robles, padre del árbitro, hermano del árbitro, hijo del histórico Carlos Robles. Correcto. El hijo de Carlos Robles Mella. Que Carlos Robles arbitró en el Mundial. Sí. En ese sentido. Hay una historia desconocida, muy sabrosa. En el caso del Cóndor Roja, la mayoría de las personas no conocen, no han leído el capítulo. Ahí, por ejemplo, se dice qué pasó con el bisturito. ¿Dónde quedó el bisturí? No. Claro. Bueno, supongo que si están viendo esto, lo has leído estos libros, tú relatas que el bisturí queda en el Maracaná, en un macetero, en una jardinera. Sí. Pero vuelvo al tema, ¿cómo se logra? Es como el sueño del pibe poder lograr las cuñas en ON. Eso, en el caso del espionaje de Perú, a Perú el 77, fueron fácil 10 años de tropezar con puertas cerradas.
Claro. Nadie quería hablar, o apenas te convidaban un off the record, qué sé yo, y fue una gran satisfacción poder darle un hilo. Yo decía, a tus 53 años publicas tu primer libro, son 10 años de publicaciones hasta ahora, hasta los 63. Evidentemente tú tenías material, reporteo y de archivo desde antes. Tengo mucho archivo, tú lo conoces. El año pasado, no vamos a dar nombre, pero un colega que es profesor en una prestigiosa universidad se quejaba de que no había temas para la tesis de periodismo. Y yo le mostré en el computador 30 temas de posibles libros. Y el pechuga, como todo mi amigo, me dice, mándame la copia. No, esto es algo profesional. Le dije, no. Lucho, Edmundo Concha, Don Edmundo Concha, tu maestro, hablaba de la filosofía de lo cotidiano, que escribía los pequeños detalles. Para escribir bien se requiere pensar con claridad y sentir con hondura. Esto yo te lo pregunto, lo relaciono con las temáticas de fondo, porque aquí hay historias de fútbol, que está lleno de libros de fútbol. Pero ese sentir con hondura y ir a lo cotidiano lo asocio también a darle un realce a esto, digamos, a las historias de fútbol. Y en ese realce, en ese respeto está el reporteo, esto que siempre has dicho tú, si hay un divorcio entre la declaración, el testimonio y el archivo, crear el archivo. ¿Va por ahí la cosa? ¿Te importa ese tema a ti para desarrollar la literatura? Mira, Don Edmundo Concha es la segunda persona que más influyó en mí. Primero fue mi viejo. No pasa un día que yo lo recuerde a los dos. No. Y él tiene cosas notables, por ejemplo, una vez hablando de periodismo, él decía que al lector había que poner la alfombra roja. Que lo repetiste tú después en la premiación del Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Cuando yo escribo lo hago pensando en el lector, trato de darle la mayor información posible, el mayor rigor, tener más de una fuente, el chequeo. Porque bueno, cualquiera podrá opinar de tus libros, pero ese chequeo, esa rigurosidad, nadie te la va, también eres conocido por eso, digamos. Sí, o sea, es que no debiera llamar la atención. Debiera ser algo común. Lamentablemente no lo es. ¿Y por qué llama la atención? Yo creo que por la falta de costumbre. No, hay una ex periodista de un canal de televisión que una vez mira, estos libros están agotados, ¿eh? Me pidió este libro y era por el capítulo del Cóndor Roja. Y esa colega yo no la conocía, y después que lo leyó, pero puro elogio, habló con él, y después me enteré que esa colega en el canal decían Cerebrito. Entonces que Cerebrito haya elogiado la investigación fue impagable, una gran satisfacción. Oye, ¿y Juan Bernardo Urrutia Tapia le gustaba el fútbol, no? No le gustaba. Era colocolino, pero no le gustaba el fútbol, no. Ahí, yo tengo una anécdota con Honorino Landa. Yo soy de los jóvenes, de los niños que saltaba a la cancha a tocar a los jugadores. Y después del Mundial salté a la cancha del Teniente y toqué a Honorino Landa. Y él me puso la mano en el cabello cuando tenía y me dijo, hola mocoso. Y cuando yo llego a la casa, mi viejo me arruinó todo porque me dijo mocoso, pero si mocoso significa alguien. Te bicho el globo, mal. Sigamos con Edmundo Concha. Lo ideal es conseguir que cada vocablo sea como una granada que para estallar solo necesita ser rozada por la vista del lector. Encontré fascinante esa. Todo Edmundo Concha es jerarquía, síntesis, un uso envidiable de los términos, por la profundidad, por la amenidad, o sea, es para mí un ideal, ¿no? Ironía también. Ironía, sentido del humor, ¿no? Cuando a mí me ha gustado alguna niña, por ejemplo, yo le regalaba un libro de Edmundo Concha. Y si veía la respuesta de ella, ahí se seguía adelante, si no. Yo no tengo los gusanos, tú sabes si está, ¿lo has visto en los persas o algo? No, tú lo tienes, pero. Ese libro lo encontré el año 72, mi primer año en la universidad. Lo tenía el Paco Ribano. Me dijo, yo tengo, deme 15 días y se lo traigo. Y me pidió una fortuna, tanto que me dio 3 meses para pagárselo.
absolutamente ajado, muy de tercera, cuarta mano, y se lo llevé a mi maestro, se impresionó y él me contó la historia, que fue un libro que el Mercurio Dominical le dedicó 2 páginas, cuando el Mercurio era mucho más grande que ahora. Claro. Así que fue un impacto. El Mundo Concha, por cierto, hizo columna en el Mercurio mucho tiempo, en la última noticia. Tenía en la página 3 del Mercurio tenía una reseña cortita así, que se llama El Día a Día, y tiene un par de libros. Me acuerdo de una anécdota que es buena respecto a literatura. Tú consumes mucha literatura, tienes una biblioteca espectacular y sigues comprando. Te ha ido mal con un librito de postales, sí, de jugadores icónicos, pero El apropiador. ahí nace el apropiador. Sigues comprando literatura, pero hay una cosa buena, que de repente tú conoces al librero, pero si hay uno que no lo conoces, tú has mandado a alguien que vaya, porque si te ven a ti, Sí. barba larga y pinta de que este tipo lee, te tiran... Los libreros tienen un olfato, entonces ven la edad del comprador y los temas, entonces cachan al tiro, además, aparte que uno mueve la cola así como un perro, pues, cuando encuentra un material valioso es muy difícil poner expresión de póker, pues. Entonces ahí pegan el palo. Entonces yo recurría a amigos, a mi pareja, a mi hijo en algunos casos, y en algunos casos a un pelucita que estuviera limpiando un auto o algo así. Y yo le decía, mira, me interesa tal libro en tal lugar, y a él se lo vendían la tercera, cuarta parte de lo que me cobran a mí. Lucho aquí ha desarrollado muchísimas temáticas. Además en los 2 anecdotarios, obviamente son historias más cortas, entonces ahí también se amplifica el volumen de los temas de fútbol chileno que se han desarrollado en tu literatura. Y en particular, a mí me gustó mucho que en este libro, en clasificación a 2014, tú agregas crónicas de Mundial del 50 y Mundial del 66, que son 2 mundiales que no están muy indagados en la literatura deportiva chilena. Sí, este título No está bueno. No está bueno, no fue elegido por la editorial, supongo. Claro, fue un título desafortunado, pero sí, también tiene material fotográfico inédito, consiguió en el extranjero, y hay una historia desconocida, pues sí, somos un país que no tiene cultura del pasado, ¿no? ¿Por qué pasará eso? Yo creo que por nuestra mentalidad isleña, porque estamos en el fin del mundo, tenemos una cordillera que nos separa, tenemos el mar por otro lado, entonces siempre nos impresionamos con todo lo que viniera de afuera. Entregamos nuestro oro a cambio de un espejo y encima dábamos las gracias, y eso sigue ocurriendo ahora. Fíjate tú el tratamiento que se le da en todos los medios a cualquier personaje extranjero comparado con un chileno. Claro. Igual perfecto de prensa escrita chilena, desde que surge Estadio el 41, incluyó crónicas de fútbol argentino, por ejemplo. Sí. Ahí cuando yo empiezo a leer las revistas chilenas, Estadio y Goligol tenían diferencias. La revista Goligol era un formato más grande, fotos más grandes, pero era una escuela opuesta a la del gráfico. Las 2 espectaculares, pero eran distintas. Y en el gráfico sí existía todo ese culto al pasado, el respeto por la historia, claro, el estarla recordando permanentemente a los jóvenes. ¿Qué tiene la historia? ¿Cuál es la gracia de la historia? ¿Cuál es la gracia del partido inolvidable de entrevistar, bueno, a lo largo del tiempo a jugadores y jugadores que estuvieron en el pasado? Bueno, el periodismo se trata de eso, de contar historias. Así es siempre, el periodismo es contar historias. Los que pretenden otra cosa o se ponen filósofos o qué sé yo, nunca van a llegar al lector. Y al contar la historia estamos enseñando cosas. Pero te insisto en el punto, ¿qué tiene una historia de 1962? Ese mundial, con todas las vicisitudes económicas por el terremoto y maremoto, fue una evolución que mejoró al país muchas cosas. O sea, los adelantos que hubo antes, en la ciudad había canales abiertos. Por ejemplo, en Rancagua había un canal abierto que todos los años provocaba víctimas, niños, curaditos, y eso se abovedó para el mundial del 62.
Hubo un hermoseamiento en Santiago, por ejemplo, que solo se vino a replicar el 87 con la visita del Papa. Correcto. Un adelanto de obra, joya ornamental, el reloj de Viña del Mar, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, tantos casos. A mí también me ha pasado que, indagando, por ejemplo, no sé, uno llega al 62, después uno abre la puerta para conocer a Luis Tirado, por ejemplo, y cómo los dos vicecampeonatos de América, el 55 y el 56, indirectamente, porque no es de manera directa, dan quizás un respaldo a lo que se viene. Es un gran ejemplo de que no respetamos la historia. No hay interés por conocer la historia, porque Tirado fue un maestro, un aventado de muchas cosas, ¿no? Y la gente no sabe quién es Luis Tirado. Tú llegaste hasta el 50, digamos, hacia atrás. ¿Te llamó la atención o lo tenía en el radar los 40, los 30, los 20 o incluso más atrás? Raúl Toro Julio, los primeros campeones. Sí, a ver, en referencia, Fernando Riera me dijo que Raúl Toro tenía cosas de Romario. Raúl Toro fue el ídolo de Coco Armazábal. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente como para entrar a indagar, digamos. ¿Y son de esas temáticas que quedan? ¿Qué se viene a la mente? No te quiero llevar ni Ismenia Kochar, ni digo de fútbol. Yo tuve la suerte de tener afinidad con Sergio Livington y siempre le reprochaba eso, que era el colmo que no hubiera un libro sobre Sergio Livington. Sergio Livington, futbolista, lo que marcó. O sea, un ídolo en Argentina, donde fue capitán de Racing, fue portada del Gráfico. El primer regreso de Livington a Chile con Racing, él llega a entrenar en la estación Mapocho y una multitud, 5.000, 10.000 personas lo llevaron en anda. Nada de eso se sabe, ¿no? Y hay muchos grandes jugadores, Cuacuá Armazal, solamente en un país como este, ni Cuacuá, ni Jorge Toro, ni Chamaco tienen un libro. ¿Y por ahí va? ¿Tienes como un deseo, ganas? Sí. Es uno de los 30 libros que están ahí en mi computador. Esos 30 pueden terminar en el libro. Tuvimos una basquetbolista, Ismenia Kochar, que durante más de una década no bajó de entre las 3 primeras. O sea, se discutía si era ella la mejor jugadora sudamericana, o si era Marlene Bento, brasileña, o si era la paraguaya Edith Núñez. Bueno, Marlene Bento me dijo a mí que Ismenia era la más completa, porque a Edith Núñez no se le podía marcar en Asunción, porque los arbitrajes eran descarados para favorecerla. La Marlene Bento me dijo, no, la Ismenia era más completa. Ismenia jugó en los Juegos Panamericanos de Chicago 59 y ahí le dijeron que ella podía jugar perfectamente en la NBA. Correcto. En uno de los prólogos, Guarelo describe que tú vas tomando de tus investigaciones los archivos, las entrevistas y lo que sucede en el café. ¿Qué da el café? ¿Qué da el personaje que uno cuenta una historia y que evidentemente uno tiene que chequearla, pero quedan esos rincones? Mira, los jugadores de fútbol, me imagino que con los políticos será igual, empiezan a decir la verdad unos 10 años después que se retiran. Ahí empiezan a contar la firme de muchas cosas. Y en el café se reúnen distintos personajes. Estoy hablando de café, no de los que usted visita, estoy hablando de los cafés, no de mujeres de plástico. Yo voy por el brebaje. Sí. Y ahí hay los cafés del centro de Santiago, por ejemplo, los históricos, son tan famosos y revolucionarios porque no existen en otra parte, que una vez Carlos Menem, presidente de Argentina, fue a conocerlo, y Alan García, presidente de Perú, también fue a conocerlo. De La Moneda se pasaron al Paseo Más a conocer los cafés. Ahí llegan historias, ¿no? Ahí una fuente inevitable. Ahí llegan historias, es como el bar, con la diferencia que no hay alcohol. Pero se produce una complicidad, una asociación de ideas, alguien cuenta algo y el otro se la completa. ¿Elige un libro, Lucho, de los tuyos? ¿Cuál es tu libro preferido? Bueno, el primero por ser el que abrió todo. El que abrió la puerta. ¿Es muy meloso decir que te cambió la vida este libro? No me la cambió. Es muy meloso entonces. Mira, ahí hay un detalle. Te fijas que la tipografía de Guarelo es el doble de la mía, ¿no? Claro. Que la encargada está enamorada de Guarelo.
La Fran Torales, la diseñadora. No, ella es la diseñadora. Ella es la diseñadora, la encargada de eso. Sí. No, en Pero general, hay uno que- en general yo creo que lo mejor es la regularidad del libro. Yo creo que hay un nivel semejante en todo, ¿no? Más allá de que yo tenga algunos favoritos, ¿no? Hay una unidad también, como me da la impresión a mí, si uno pudiera publicar todo esto junto, también está un poco la historia del fútbol chileno, al menos entre el 50 y el 2015. ¿Y de otra literatura deportiva chilena, qué te ha gustado? Bueno, de antes, Edgardo Marín y Julio Salviat. Claro. Y de los más jóvenes, Danilo Díaz tiene libros muy buenos. Hay un muchacho de Curicó que tiene entre otros tiene una joya de un libro por los 50 años de Curicó, que es increíble que ni Colo Colo ni la U tengan ese libro. O sea, un libro que es una joya por contenido, por formato, por tapadura. Leo Salazar, ¿lo ubica? Sí, muy bien. El apropiador. El apropiador. El apropiador. ¿A contar la anécdota esa o no? ¿De por qué el apropiador? Sí. Bueno, cuando señalé este librito que tú no logras tener, o sea, que tienes pero lo querías de postales de futbolistas históricos, es porque en algún momento coincidimos, lo vimos y yo llegué antes y lo tomé. Lo compré. ¿Sí? Le ofrecí 10 veces el valor y no aceptó, pero yo lo tenía, lo había comprado en Moscú. El señor no me creyó y fuimos a mi apartamento y ahí lo que se llama un tapabocas. Pero hacerle un gol a Chomsky, lo tengo ahí como... te tengo últimos como el sobre el Guatón Vergara. Claro. Te tengo últimos datitos tuyos. 17 de noviembre, Chile fue eliminado al Mundial del 86. Contra Paraguay, el empate con Paraguay, de las clasificatorias, digamos. El día que deja la selección Chuflín Garrera, Mario Soto, Miguel Ángel Neira. También un 17 de noviembre se va a Bielsa, se despide en el Monumental, cuando el partido con Uruguay. Después entrena otro partido, pero ahí es donde la despedida acá de Chile. Y también un 17 de noviembre se va a San Paoli, en el centenario, con el escape de Jado. La verdad que no me fijo en eso, no tengo interés. Yo recuerdo otras cosas, por ejemplo en esa eliminación con Paraguay, que el técnico de la época recurrió a dos centrales de edad que jugaron en línea. Aunque una vez me discutió Mario Soto, hay fotografías que muestran que actúan en línea. O sea, siempre tiene que haber uno adelantado y uno que sobre, porque hay un nivel que pasa muchas veces en Chile de confusión, y al final se apela, en este caso, a la experiencia, ¿no? Otro fenómeno que se da que en Juan Pinto Durán se crea un microclima y todos los técnicos que llegan ahí se transforman en paranoicos, ¿no? Que lo diga Olmo, él mismo lo ha reconocido. Bueno, lo decía 17 de noviembre, el día que naciste. Por último, Lucho, ¿qué le dirías a alguien que dice quiero escribir de literatura deportiva? Tengo uno de esos 30 temas a lo mejor que tú tienes. ¿Qué consejo se le puede dar? Que investigue mucho, que reportee mucho, que chequee mucho. Eso, que no se conforme con una o dos fuentes, reunir la mayor posible, contrastarlo, pero sobre todo el archivo. El archivo, a diferencia de lo que creen los jóvenes, no es un foso rodeado con cocodrilos. Bueno, esto fue conversación de fútbol y literatura. Y por cierto, nosotros lo invitamos para otra oportunidad, en otro lugar, con otro entrevistado que haya escrito algo relacionado con este bello deporte y sobre todo de la manera que lo hace Chomsky, con la precisión y la rigurosidad que lo caracteriza.